Castro, durante muchos años, fue visto como el hermano menor, el que seguía a Fidel en todo, la sombra que permanecía en silencio mientras su hermano se llevaba toda la gloria. Sin embargo, esta visión simplista es solo una parte de la historia, y quizás la menos relevante. Mientras Fidel acaparaba los titulares con discursos interminables, Raúl se mantenía en las sombras, construyendo pacientemente los cimientos del poder que han sostenido a Cuba durante más de 6 décadas. Raúl Modesto Castro Ruz nació el 3 de junio de 1931 en Virán, en la antigua provincia de Olgú. Su figura está marcada por el misterio y la contradicción. Por más de medio siglo fue considerado el segundo al mando, el compañero inseparable de Fidel. Un hermano cuya lealtad parecía ser su mayor virtud política. Sin embargo, debajo de esa fachada de obediencia, se encontraba un actor político de gran calibre, con una visión, un método y un impacto decisivo en la estructura del poder en la isla. La cuestión crucial que rodea su legado es esta. ¿Estaba Raúl realmente luchando por una Cuba mejor para su pueblo? ¿O era su verdadera motivación asegurar la permanencia del régimen revolucionario, actuando como el arquitecto detrás del líder carismático? En este documental argumentamos que Raúl fue mucho más que una simple sombra. Fue la pieza indispensable del rompecabezas revolucionario. Mientras Fidel cautivaba con su carisma y su oratoria, Raúl fue el estratega silencioso, el organizador meticuloso que construyó las bases del sistema que aún perdura. Con una paciencia inquebrantable y una disciplina feroz, Raúl diseñó 3 pilares fundamentales que han garantizado la estabilidad del régimen cubano durante más de 60 años. El primero, transformar una guerrilla dispersa en unas fuerzas armadas revolucionarias, FARC profesionales, disciplinadas y absolutamente leales al poder. El segundo, crear un aparato de seguridad estatal que operara con absoluta eficacia, capaz de silenciar cualquier amenaza al régimen. Y el tercero, levantar un imperio económico militar conocido como Gaesa, que permitió a los militares obtener una autonomía financiera sin precedentes en la historia de Cuba. Estas acciones, lejos de responder a un ideal de bienestar popular, estuvieron dirigidas por una visión concreta: la supervivencia y perpetuación del Estado revolucionario. Raúl priorizó la estabilidad del régimen sobre la apertura política o una verdadera reforma económica. En su proceso de consolidación del poder, la libertad individual fue sistemáticamente sacrificada en nombre de la estabilidad estatal. Los años de lucha, cárcel y exilio fueron la forja que consolidó su carácter y su estilo de liderazgo. En esos duros momentos no solo reafirmó su lealtad a Fidel, sino que también se forjaron las cualidades que lo definirían: un pragmatismo imparable, un compromiso inquebrantable con la revolución y una visión clara de lo que debía ser Cuba. Los primeros años de Raúl Castro revelaron un perfil muy distinto al del guerrillero impulsivo que muchos imaginan. Desde joven mostró una inclinación clara hacia la organización meticulosa, una simpatía temprana por la ideología soviética y un instinto notable para adaptarse y sobrevivir en circunstancias extremas. Estas características lo colocaron en la estructura revolucionaria no como un simple seguidor, sino como una pieza estratégica cuya ausencia habría cambiado el rumbo de la historia. El 26 de julio de 1953, con apenas 22 años, Raúl participó en el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Aquel ataque, desastroso desde el punto de vista militar, terminó convirtiéndose en el punto de partida simbólico de la revolución. Su rol en esa operación encapsula la dualidad que lo acompañaría durante toda su vida, la distancia que existe entre el relato oficial y los hechos más probables. La misión asignada a Raúl era simple y modesta. Formaba parte de un pequeño grupo de 6 hombres encargados de ocupar el Palacio de Justicia, ubicado junto al cuartel, para brindar apoyo al ataque principal dirigido por Fidel. A partir de este momento, la historia se divide en 2 versiones completamente opuestas. Según la narrativa oficial repetida durante décadas, Raúl emergió como un líder espontáneo. Se sostiene que, ante la parálisis del jefe del grupo, tomó el control, organizó la retirada y, en un acto de valentía, desarmó a un sargento y a varios soldados, demostrando así su espíritu combativo desde el primer día. Este es el relato que sustenta su imagen heroica dentro de la mitología revolucionaria. Sin embargo, existen otros testimonios, incluidos relatos de militares del ejército de Batista, que dibujan un cuadro muy diferente. Desde esta perspectiva, su participación fue limitada y su grupo tuvo un impacto menor en el desarrollo de la acción, sin lograr los objetivos asignados.
Para estos testigos, Raúl fue un combatiente más bajo el mando de otro líder, sin protagonismo especial. Esta disparidad de versiones no es una simple disputa entre historiadores. Expone una tensión fundamental en la construcción del personaje de Raúl Castro, mientras la propaganda oficial se esforzaba en elevarlo a la categoría de héroe. La realidad parece señalar a un joven militante comprometido pero inexperto, cuyas fortalezas no estaban en el combate, sino en la disciplina, la lealtad y la capacidad organizativa que más tarde definiría su ascenso. Tras el fracaso del ataque y la posterior dispersión del grupo, Raúl fue detenido en el poblado de San Luis. Paradójicamente, esa captura lo salvó de correr la misma suerte que muchos de sus compañeros, torturados y ejecutados sin juicio por las tropas de Batista. Al entrar en el sistema penitenciario formal, evitó la muerte y recibió una condena de 13 años de prisión en el presidio modelo de la isla de Pinos. Su paso por la cárcel, aunque duro, fue decisivo. Allí, junto a Fidel y otros sobrevivientes del Moncada, se consolidó el núcleo que más tarde dirigiría la revolución. Y en ese encierro, Raúl reforzó su posición como el hombre de absoluta confianza de su hermano, un rol que marcaría todo su futuro político. Raúl Castro recuperó la libertad en mayo de 1955 gracias a una amnistía general. Poco después, partió al exilio en México junto a Fidel, con el objetivo de organizar la siguiente fase de la lucha armada. En ese periodo emergió una dimensión de Raúl que sería crucial para el rumbo ideológico y geopolítico del movimiento revolucionario. A diferencia de Fidel, quien en aquellos años jugaba con una ambigüedad calculada para atraer a simpatizantes de todas las tendencias políticas, Raúl mantenía desde joven una afinidad explícita con el comunismo prosoviético. Su participación en la Juventud Socialista, la rama juvenil del Partido Comunista alineado con Moscú, lo llevó en 1953 a viajar a Viena y a varios países del bloque del Este. Esa convicción temprana lo convirtió en el vínculo natural entre los revolucionarios cubanos y el mundo socialista, mucho antes de que el futuro gobierno se declarara abiertamente marxista. Durante su regreso a Cuba ocurrió un encuentro que no parecía importante en el momento, pero que tendría consecuencias enormes. En el barco coincidió con Nikolai Leonov, un joven oficial de la KGB que se dirigía a ocupar un puesto en la embajada soviética en México. Ambos entablaron una amistad que pronto se transformó en la vía principal de comunicación y confianza entre el movimiento cubano y la Unión Soviética. Este hecho deja claro que Raúl no era simplemente un acompañante de las ideas de Fidel, era el enlace ideológico y el contacto estratégico que aseguraría una futura alianza internacional decisiva para la supervivencia de la revolución. Mientras Fidel ampliaba la base de apoyo con un frente nacionalista diverso, Raúl construía discretamente el puente hacia quien sería el futuro respaldo global del proyecto revolucionario. El 25 de noviembre de 1956, Raúl embarcó como uno de los 82 expedicionarios que partieron de México en el yate Granma rumbo a Cuba. El desembarco, el 2 de diciembre, terminó en desastre. Emboscados en Alegría de Pío por el ejército de Batista, el grupo fue casi aniquilado. Raúl logró sobrevivir y reunirse con Fidel en la Sierra Maestra. De ese reencuentro proviene la célebre frase atribuida a Fidel: "Ahora sí hemos ganado la guerra". No aludía a una victoria militar, sino a algo mucho más profundo, la supervivencia del núcleo de absoluta confianza. Para Fidel, la presencia de Raúl era la señal de que el proyecto seguía vivo. La oportunidad para que Raúl demostrara liderazgo propio llegó en febrero de 1958, cuando fue ascendido a comandante y recibió una misión de enorme peso estratégico: abrir un segundo frente guerrillero en la Sierra Cristal, al norte de Oriente. Desde allí dirigió el segundo frente oriental, Franc País. Su desempeño no se caracterizó por grandes batallas ni gestas legendarias, como las que marcaron la historia de figuras como Ernesto Guevara o Camilo Cienfuegos. El talento de Raúl brilló en un ámbito distinto: la construcción de estructuras de gobierno en plena guerra. En las zonas bajo su control creó un verdadero prototipo de Estado, con sistemas administrativos, tribunales locales, programas de educación y de atención médica para la población campesina. Más que comandar victorias militares espectaculares, Raúl se dedicó a organizar, institucionalizar y gobernar, anticipando el papel que desempeñaría en el futuro del país. En la Sierra Cristal, Raúl Castro halló su campo de experimentación. Allí fusionó las tareas militares con los proyectos de desarrollo social, un enfoque que serviría de modelo para las políticas que se aplicarían en toda Cuba después de 1959.
Fue en esos días en la Sierra Cristal cuando Raúl dejó de ser solo un guerrillero para convertirse en el arquitecto de la estructura de poder que dominaría la isla durante décadas. Si la lucha armada había moldeado su carácter, fueron sus 49 años como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, los que lo consolidaron como el verdadero arquitecto del Estado cubano. Este periodo, que abarcó desde el triunfo de la revolución hasta su asunción formal como presidente, marcó el punto culminante de su carrera. Durante este tiempo, Raúl no solo forjó un ejército formidable y leal, sino que también erigió las bases institucionales que garantizarían la estabilidad y perpetuidad del régimen. Su carrera fue una meticulosa acumulación de poder institucional. Fue ministro de las FARC desde 1959 hasta 2008. Y además ocupó cargos clave en el Partido Comunista, como segundo secretario entre 1965 y 2011, y primer vicepresidente desde 1976 hasta 2008. En 2008 ascendió a la presidencia, cargo que ostentó hasta 2018, y luego se convirtió en primer secretario del Partido Comunista de 2011 a 2021. A lo largo de todos estos años, Raúl ocupó los puestos más influyentes en los tres pilares fundamentales del poder: el ejército, el partido y el gobierno, convirtiéndose en el eje sobre el que giraba toda la maquinaria estatal. Inmediatamente después de la victoria revolucionaria, el 16 de febrero de 1959, Raúl asumió el cargo de ministro de las FARC, una posición que mantendría durante casi medio siglo, lo que lo convirtió en el ministro de Defensa con más años de servicio en el mundo. Su primer desafío fue transformar el ejército rebelde, que en muchos aspectos era desorganizado y caótico, en unas fuerzas armadas modernas, profesionales y, por encima de todo, ideológicamente comprometidas. Bajo su liderazgo, las FAR se convirtieron en una de las instituciones más respetadas y eficientes de Cuba, y un pilar fundamental del poder revolucionario. Este proceso de institucionalización no fue solo administrativo. Raúl utilizó su puesto para cimentar la lealtad absoluta al nuevo régimen. A pocos días de la caída de Batista, supervisó los juicios y ejecuciones de varios soldados del régimen derrocado, acusados de crímenes de guerra. Esta medida no solo consolidó el poder de los revolucionarios, sino que también envió un mensaje claro sobre las consecuencias de la deslealtad al nuevo orden. A lo largo de los años, Raúl emprendió purgas internas para eliminar cualquier rastro de disidencia dentro del partido y del ejército. Uno de los episodios más emblemáticos de estas purgas fue el caso de la microfracción en los años 60, un grupo de antiguos comunistas que se atrevieron a cuestionar el liderazgo de Fidel. La eliminación de cualquier oposición, ya fuera interna o externa, fue clave para afianzar su control sobre el aparato represivo del Estado. Un momento decisivo en la consolidación del poder de Raúl ocurrió en 1989 con el famoso Caso Ochoa, un escándalo que sacudió las estructuras del poder militar y que, de manera irónica, consolidó aún más la figura de Raúl como el jefe indiscutido de las FARC y, por ende, del aparato represivo cubano. El estallido del llamado Caso Ochoa sacudió los cimientos del poder revolucionario. El episodio involucró a figuras emblemáticas de la propia élite militar, como el general Arnaldo Ochoa, junto a altos mandos del Ministerio del Interior acusados de narcotráfico y traición. La crisis resultante provocó una depuración interna de gran alcance. El ministro del Interior terminó destituido y encarcelado, creando un vacío que Raúl Castro aprovechó con precisión quirúrgica. Colocó en su lugar al general Abelardo Colomé Ibarra, antiguo jefe de la contrainteligencia militar y uno de sus colaboradores más leales. Con ese movimiento, Raúl logró algo que pocos imaginaban posible: unir bajo su mando directo tanto el aparato militar como el sistema de seguridad interna, integrando la policía, la inteligencia y el control estatal. El poder coercitivo del país quedó concentrado en sus manos, pero la jugada más trascendental de Raúl no se dio en los cuarteles, sino en la esfera económica. La caída de la Unión Soviética a comienzos de los años 90 lanzó a Cuba a una crisis sin precedentes, el llamado Período Especial. La pérdida de los subsidios soviéticos redujo drásticamente los recursos del país, y el presupuesto militar fue uno de los más golpeados. Ante la amenaza de debilitamiento de la FARC, institución que consideraba la columna vertebral del régimen, Raúl impulsó una estrategia pragmática que resumió con una frase que se volvió célebre: «Los frijoles son más importantes que los cañones». Su respuesta fue involucrar directamente a las Fuerzas Armadas en la economía nacional
trasladando a su control los sectores capaces de generar ingresos en divisas. Esta estrategia tomó forma en un entramado empresarial conocido como GAESA, un holding administrado por los militares que con el tiempo se convertiría en el actor económico más influyente del país. Inicialmente bajo la supervisión de Raúl y posteriormente bajo la dirección de su yerno, el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, Gaesa extendió su influencia sobre los sectores más rentables de la economía cubana. A través de filiales estratégicas, como Gaviota en el turismo, Cimex en el comercio minorista y Fincimex en la gestión de remesas, el conglomerado militar se apoderó de la mayor parte del flujo de divisas que ingresaba al país. Gaesa opera como un verdadero estado paralelo, altamente centralizado, casi impenetrable y sin rendir cuentas a ninguna institución civil. Su estructura financiera y contable funciona con un nivel de opacidad comparable al de grandes corporaciones offshore. Filtraciones recientes han permitido dimensionar su alcance. Se estima que controla alrededor del 40% del Producto Interno Bruto de Cuba y que administra miles de millones de dólares depositados en cuentas extranjeras, con frecuencia en paraísos fiscales, para evadir sanciones internacionales, especialmente las impuestas por Estados Unidos. La consolidación de Gaesa representa la obra cumbre de Raúl Castro, un sistema diseñado para blindar la autonomía económica del estamento militar y garantizar que, incluso en escenarios de colapso externo, el núcleo de poder del régimen pudiera sostenerse. Su proyecto político, desarrollado a lo largo de casi medio siglo, puede definirse como un pragmatismo autoritario cuyo eje fundamental es preservar la supervivencia del Estado revolucionario mediante la fortaleza institucional y la autosuficiencia económica de las Fuerzas Armadas. La visión política de Raúl Castro contrastó profundamente con la de su hermano. Mientras el fidelismo se sostenía en el magnetismo personal y en la movilización ideológica de las masas, Raúl apostó por algo muy distinto: construir un aparato de poder sólido, estable y prácticamente indestructible. Su objetivo nunca fue inspirar, sino edificar una estructura estatal capaz de sobrevivir a cualquier crisis. Pero esa misma arquitectura, representada por el enorme conglomerado económico controlado por los militares, terminaría generando una contradicción que marcaría su etapa como presidente. El poder casi absoluto que Gaesa acumuló bajo su mando se convirtió en la principal barrera para una apertura económica real. Las reformas que impulsó posteriormente no apuntaban a liberar el mercado, sino a permitir un sector privado reducido, vigilado y funcional únicamente para aliviar tensiones económicas sin amenazar la hegemonía del entramado militar. Así nació un modelo dual, un pequeño espacio para la actividad privada coexistiendo con un aparato económico gigantesco administrado por las Fuerzas Armadas. Esta estructura refleja las dos etapas de la vida política de Raúl. Primero como constructor del poder militar económico y después como presidente que buscaba reformas controladas. Tras la retirada definitiva de Fidel por razones de salud, Raúl asumió oficialmente la presidencia el 24 de febrero de 2008. Su década de gobierno marcó una transformación significativa tanto en estilo como en contenido. El liderazgo impredecible y explosivo de Fidel fue reemplazado por una conducción más disciplinada, institucional y previsible. Fue en este periodo cuando Raúl impulsó dos de las iniciativas políticas más trascendentes de la Cuba contemporánea: la llamada actualización del modelo socialista y el histórico acercamiento diplomático con Estados Unidos. Ambas políticas fueron expresión directa de su pragmatismo, orientado siempre a preservar la estabilidad del Estado mediante reformas controladas y una estrategia de reintegración internacional. La diferencia entre ambos hermanos se hacía evidente en todos los ámbitos. Fidel recurría al carisma, a los discursos interminables y a la movilización emocional. Raúl prefería los planes detallados, las reuniones del partido y los tiempos calibrados. Mientras Fidel confiaba en grandes campañas ideológicas y en el voluntarismo económico, Raúl introdujo incentivos materiales y pequeñas dosis de mecanismos de mercado. Uno gobernaba desde la tribuna, el otro desde el comité. Ese enfoque meticuloso fue lo que permitió a Raúl emprender transformaciones que, bajo Fidel, habrían sido impensables, tanto por estilo como por ideología. Al tomar el poder, anunció un proceso de actualización orientado, según su propio discurso, no a desmontar el socialismo, sino a hacerlo más eficiente y sostenible. Su intención declarada era modernizar el sistema, no reemplazarlo. Para ello, impulsó una serie de cambios que introdujeron elementos de mercado en la economía altamente centralizada. El objetivo era elevar la productividad,
mejorar la eficiencia y reducir el peso del aparato estatal sobredimensionado. Entre las medidas más destacadas estuvo la ampliación del trabajo por cuenta propia, dando luz verde a nuevas actividades permitidas para emprendedores privados. Este movimiento dio origen a más de 500,000 de trabajadores independientes, especialmente en sectores como la gastronomía, con la proliferación de paladares, el hospedaje y diversos servicios. Otra de las medidas impulsadas por Raúl Castro fue una reforma agraria dirigida a reactivar la producción de alimentos. Esta política autorizó la entrega en usufructo de tierras estatales que permanecían improductivas, con el objetivo de que campesinos y productores privados aumentaran la oferta nacional y redujeran la dependencia de las importaciones. Entre los cambios más celebrados por la población estuvieron aquellos que transformaron la vida cotidiana. Por primera vez en décadas se permitió la compraventa legal de viviendas y automóviles entre cubanos, reconociendo oficialmente una práctica que llevaba años existiendo de manera informal. También desapareció la llamada tarjeta blanca, el antiguo permiso de salida que limitaba los viajes al extranjero, abriendo así nuevas posibilidades de movilidad para la ciudadanía. Raúl eliminó además una serie de restricciones que él mismo calificó de absurdas y discriminatorias, como la prohibición de que los cubanos se alojaran en hoteles destinados exclusivamente a turistas o la restricción para adquirir teléfonos móviles y computadoras. Aunque estas reformas gozaron de apoyo popular y mejoraron el día a día de muchos, su alcance fue considerado limitado. La modernización económica avanzó lentamente debido a la resistencia burocrática, la carga impositiva sobre los pequeños negocios, la ausencia de un mercado mayorista que abasteciera al sector privado y, sobre todo, la competencia desleal que representaba Gaesa, el conglomerado militar que continuó controlando los ámbitos más lucrativos de la economía cubana. En esencia, fue un proceso de ajuste y no de transformación profunda. La planificación central y la propiedad estatal siguieron siendo predominantes, mientras que el sector privado se concibió como un complemento diseñado para coexistir con la estructura económica militar sin disputarle protagonismo. Sin embargo, estas medidas cumplieron una función política estratégica, al permitir un pequeño margen para la iniciativa privada y flexibilizar la salida del país. El gobierno abrió una válvula de escape para el creciente malestar social. Los ciudadanos podían resolver sus problemas mediante pequeños emprendimientos o emigrando, canalizando así su energía hacia la supervivencia personal en lugar de la confrontación política. El resultado práctico fue una disminución de la presión interna sobre el régimen. El punto culminante del mandato de Raúl Castro llegó con el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El anuncio conjunto con el presidente Barack Obama, realizado el 17 de diciembre de 2014, marcó un momento histórico tras más de medio siglo de hostilidad. Este acercamiento fue producto de 18 meses de negociaciones secretas en las que participaron discretamente el gobierno de Canadá y el Papa Francisco como mediador. Los resultados fueron inmediatos. En 2015, ambos países reabrieron sus embajadas en La Habana y Washington. Un año después, Obama visitó Cuba, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en hacerlo en casi 9 décadas. Además, se flexibilizaron regulaciones sobre viajes y envío de remesas, y se realizó un intercambio de prisioneros que incluyó la liberación del contratista estadounidense Alan Gross y de los agentes de inteligencia cubanos conocidos como los 5 héroes. Para Raúl, este acercamiento fue una maniobra claramente pragmática. Buscaba aliviar el impacto económico del embargo, atraer inversión extranjera y turismo, y reforzar la legitimidad internacional del régimen. Sin embargo, nunca cedió en su postura oficial. Recalcó repetidamente que la normalización plena no sería posible mientras el embargo, cuya eliminación depende del Congreso de Estados Unidos, continuara en vigor. El acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos pronto demostró su vulnerabilidad. Con la llegada de la administración Trump, gran parte del proceso fue revertido y Washington volvió a una postura de confrontación abierta. Sin embargo, el hecho de que ese deshielo llegara a concretarse revela una faceta de Raúl Castro que desmonta la idea de que siempre vivió bajo la sombra de su hermano. Aquella negociación, conducida entre sigilo y paciencia, requería exactamente las cualidades que definieron su estilo: pragmatismo, cálculo y una diplomacia contenida que contrastaba por completo con el tono desafiante y antiimperialista de Fidel. Es innegable que el éxito inicial del proceso fue, en gran medida, un logro personal de Raúl. La última etapa de su carrera estuvo orientada hacia un objetivo que consideraba esencial:
garantizar que el sistema que había ayudado a construir pudiera sobrevivir a su generación. Para ello, organizó una transición de poder cuidadosamente diseñada, que incluía la selección de un sucesor leal y la preservación de su propia influencia como árbitro máximo detrás de las instituciones. Las políticas que impulsó durante su mandato, la expansión del cuentapropismo, la entrega de tierras en usufructo, la legalización de la compraventa de viviendas y la reforma migratoria, fueron transformaciones relevantes, aunque siempre enmarcadas dentro de límites que protegían la supremacía del Estado y de los militares. Cada cambio estaba calibrado para no alterar la estructura profunda del poder. El 19 de abril de 2018, un momento cargado de simbolismo marcó la política cubana contemporánea. Raúl cedió la presidencia a Miguel Díaz-Canel, un dirigente cuidadosamente escogido. Por primera vez en casi 6 décadas, el jefe de Estado no llevaba el apellido Castro. Pero esta transición no fue el resultado de un proceso democrático, sino de una designación supervisada por la cúpula. La Asamblea Nacional, cuyos miembros son seleccionados y aprobados por el Partido Comunista, ratificó al sucesor. Ese traspaso de la presidencia no significó una retirada. Raúl mantuvo el puesto más poderoso del país, el de primer secretario del Partido Comunista. La propia Constitución define al partido como la autoridad superior de la sociedad y del Estado, por lo que, aunque ya no ocupaba un cargo gubernamental, conservaba la última palabra en los asuntos estratégicos. Esta separación de funciones le permitió guiar al nuevo presidente y mantener la estabilidad en la transición. El retiro formal llegaría exactamente 3 años después. Durante el 8º Congreso del partido, el 19 de abril de 2021, Raúl renunció al cargo de primer secretario, dejando todas las responsabilidades oficiales en manos de Díaz-Canel. En su discurso reafirmó que seguiría vigilante mientras tuviera vida, dispuesto, según sus palabras, a defender la patria, la revolución y el socialismo. Aquella sucesión representó el examen final de su proyecto histórico, construir un sistema capaz de perpetuarse más allá de sus fundadores. En su visión, la revolución solo estaría verdaderamente consolidada cuando el liderazgo pudiera ser reemplazado sin que el sistema colapsara. Y, según su propia lógica, logró lo que se propuso: sustituir a un hombre por una estructura. Aunque ya no ocupe cargos formales, Raúl Castro continúa ejerciendo una influencia perceptible en la vida política cubana. Su sucesor, Miguel Díaz-Canel, gobierna bajo la consigna "Somos continuidad", recordando constantemente los nombres de Fidel y Raúl como referentes ideológicos y legitimadores del proyecto revolucionario. Esta influencia persistente refleja que el legado de Raúl no se sostiene en decisiones puntuales, sino en las estructuras que edificó durante décadas. Las instituciones que moldeó, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y su brazo económico, GAESA, siguen siendo los actores que realmente determinan el rumbo del país. Se han convertido en un poder profundo con su propio sistema de reglas y una autonomía que sobrepasa a las instituciones civiles. Aunque muchos describen el presente como una etapa postcastrista, en realidad Cuba vive bajo un modelo institucional marcado por la impronta de Raúl. Un sistema donde el estamento militar domina la economía, el sector privado opera bajo límites estrechos y un aparato administrativo partidista se encarga de gestionar el poder. Díaz-Canel no dirige un territorio sin dueño. Administra una maquinaria política y económica diseñada por Raúl con precisión a lo largo de más de medio siglo. Cuando se plantea la pregunta de si Raúl Castro actuó por el bienestar de Cuba o si simplemente vivió a la sombra de su hermano mayor, la respuesta es más compleja de lo que parece. Su carrera revela que nunca fue un acompañante pasivo. Fue un coprotagonista en el proceso revolucionario, con una visión propia y un método distinto al de Fidel. En muchos sentidos, su influencia en la estructura del Estado cubano es más duradera, precisamente porque se centró en construir instituciones capaces de sobrevivir al paso del tiempo. Su concepción de una Cuba mejor estaba profundamente vinculada a la permanencia del Estado revolucionario. Su trayectoria, desde el combate guerrillero hasta la presidencia, muestra sacrificios reales. Enfrentó la cárcel, participó en la lucha armada y dedicó su vida entera al servicio del Estado. Pero su pragmatismo lo llevó a definir el bienestar nacional en función de la estabilidad del régimen, incluso por encima de las libertades democráticas o de una apertura económica profunda. Este legado posee una doble cara. Por un lado, fue el estratega que dio a la revolución una estructura dura y resistente, lo que permitió que el sistema sobreviviera tanto a la muerte de su máximo líder como al colapso de la Unión Soviética.
También fue el gobernante que logró un acercamiento histórico con Estados Unidos y el reformador cauteloso que introdujo cambios que mejoraron aspectos de la vida diaria de miles de cubanos. Pero al mismo tiempo fue el creador de un entramado donde las Fuerzas Armadas controlan vastas áreas de la economía, consolidando una élite militar con enorme poder y mínima transparencia. Y fue el dirigente que afianzó un aparato de seguridad estatal capaz de perfeccionar mecanismos de represión. Raúl Castro no vivió simplemente bajo la sombra de Fidel. Construyó la infraestructura de poder que permitió que el proyecto revolucionario continuara incluso sin sus fundadores. Su huella redefinió lo que significa la continuidad en Cuba. Menos carisma, más burocracia, menos épica, más control institucional. En esencia, dejó un sistema hecho a su imagen, diseñado para perdurar más allá de cualquier individuo. Ahora que hemos recorrido la trayectoria completa de Raúl Castro, quiero conocer tu perspectiva. ¿Ves sus reformas como un verdadero intento de transformar el país o las interpretas como una estrategia calculada para garantizar la supervivencia del sistema? ¿Cuál consideras que es la huella más profunda que dejó en Cuba? ¿El poder económico acumulado por Gaesa, el histórico acercamiento con Estados Unidos o la transición hacia una nueva generación de dirigentes? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu visión es esencial para seguir analizando, desde Cuba Prohibida, los capítulos ocultos de nuestra historia. Si este contenido te ha resultado revelador y quieres continuar explorando los hechos que rara vez se cuentan, te invito a suscribirte a Cuba Prohibida y activar las notificaciones para no perderte ninguna investigación. Y si conoces a alguien a quien pueda interesarle este análisis, compártelo. Tu apoyo es clave para que este proyecto siga creciendo. Nos vemos en la próxima entrega aquí, en Cuba Prohibida.